Hay un número que la mayoría de las personas no incluiría en una lista de números importantes. Aparece en pantallas, en hojas de cálculo, en termómetros, en fechas, en balances contables, pero casi nadie se detiene a pensarlo como una idea en sí misma. Se lo salteamos, se lo damos por sentado, lo cruzamos como si fuera apenas un lugar vacío entre los demás números, un hueco sin contenido, una señal de ausencia. Pero el cero tiene algo particular que ningún otro número tiene. Existe para representar lo que todavía no es, y sin embargo, sin él, nada de lo que sí es podría ordenarse correctamente. Esa paradoja es el corazón de este primer recorrido. No el cero como cifra matemática, sino el cero como símbolo, como forma de pensar, como manera de nombrar algo que, aunque parezca vacío, ocupa un lugar real en el mapa del significado. Para entender lo que el cero representa simbólicamente, conviene empezar por lo más simple. ¿Qué pasa antes de que algo comience? Pensá en una habitación vacía. No una habitación abandonada, sino una que todavía no fue habitada. No tiene muebles, no tiene cuadros, no tiene historia. Pero tiene algo más difícil de nombrar. Tiene posibilidad. Esa habitación puede convertirse en cualquier cosa. Una biblioteca, un dormitorio, un taller, un espacio de silencio. El vacío que la define no es un defecto. Es, en todo caso, su forma de estar disponible. El cero funciona de manera parecida. En una lectura simbólica, el cero no equivale a falta ni a derrota. Equivale a ese estado previo en el que todavía no se tomó ninguna decisión, no se eligió ninguna dirección, no se descartó ninguna opción. Es el espacio donde algo puede aparecer porque todavía nada lo ocupa. Esta idea tiene una larga historia, aunque no siempre fue evidente para todos. Durante siglos, muchas culturas contaron, midieron y calcularon sin necesitar un símbolo para la nada. Si no había nada que contar, simplemente no se anotaba nada. El vacío no necesitaba representación porque no se lo consideraba una cantidad. Era, literalmente, la ausencia de cantidad. Pero cuando ciertas tradiciones matemáticas, particularmente en la India y luego en el mundo árabe, empezaron a pensar el cero como un valor en sí mismo, algo cambió profundamente en la forma de organizar el pensamiento numérico. No fue solo un avance técnico, fue un cambio conceptual. Reconocer que la ausencia también puede tener un lugar, que el vacío también puede ocupar una posición, que lo que no está puede ser nombrado, y al ser nombrado puede ser pensado. Eso transformó la aritmética, pero también dejó una huella en la manera en que los seres humanos empezaron a imaginar el origen, el principio, el punto desde el cual algo parte. En términos simbólicos, el cero suele asociarse con exactamente eso, el punto de partida puro. No el primer paso, sino el instante anterior al primer paso. El momento en que uno ya está parado en el umbral, pero todavía no cruzó. Esa fracción de tiempo o de conciencia que existe justo antes de que algo empiece a tomar forma. Podemos encontrar esa experiencia en muchos lugares cotidianos. En la pausa antes de hablar, cuando las palabras todavía no salieron, pero ya están formándose. En la hoja en blanco, antes de escribir la primera línea. En la pantalla en negro antes de que comience una película. En el silencio que hay antes del primer acorde de una canción. En el segundo de inhalación antes de que alguien diga algo importante. Esos instantes tienen algo en común. No son vacíos en el sentido de inútiles o muertos. Son vacíos en el sentido de abiertos. Todavía no determinados. Todavía capaces de ir en cualquier dirección. Dentro de una lectura numerológica no religiosa, el cero puede interpretarse como el símbolo de ese estado. No como una señal de que algo falta, sino como una señal de que algo puede venir. No como una puntuación baja, sino como una posición de partida. Hay una distinción importante
que vale la pena desarrollar acá, porque no todos los vacíos se experimentan de la misma manera. Existe un vacío que pesa, que incomoda, que genera angustia. La cuenta bancaria en cero cuando hay obligaciones pendientes. El tiempo libre que no se sabe cómo llenar. La conversación que se interrumpió sin resolverse. El proyecto que se abandonó a mitad de camino. Esos ceros generan tensión porque están asociados a una expectativa que no se cumplió, a algo que debería estar y no está. Pero existe otro tipo de vacío, bastante diferente. El descanso entre dos etapas, el periodo de pausa después de terminar algo y antes de empezar lo siguiente. La incertidumbre que no paraliza, sino que abre. El momento en que uno todavía no sabe exactamente qué viene, pero siente que lo que acaba de cerrar ya no es, y lo que viene todavía no tomó forma. Ese tipo de vacío puede ser incómodo, pero también puede ser fértil. El cero, como símbolo, no pertenece exclusivamente a ninguno de los dos. Lo que hace interesante pensarlo simbólicamente es que contiene esa ambigüedad de manera honesta. No es bueno ni malo. Es el nombre que le damos al espacio donde algo todavía puede ser. Esa ambigüedad aparece también en la experiencia del reinicio. Volver a cero es una expresión que se usa con cierta frecuencia, y generalmente se la carga de connotaciones negativas. Volver al punto de partida, perder lo acumulado, tener que empezar otra vez. Hay situaciones en que eso duele genuinamente, y no tiene sentido minimizarlo. Pero hay algo más en esa imagen que merece atención. Volver a cero también puede significar volver a un estado de apertura, recuperar la posibilidad de elegir de otra manera, soltar lo que ya no servía para hacer espacio a algo que todavía no llegó. El cero, en ese sentido, no solo marca el fin de algo, sino también el umbral de lo que puede seguir. No todas las personas atraviesan esa experiencia de la misma forma, y la diferencia muchas veces no está en la situación objetiva, sino en cómo se interpreta ese espacio vacío. Si se lo lee como pérdida definitiva o como pausa necesaria. Si se lo habita con resistencia o con algo parecido a la disponibilidad. En muchas tradiciones simbólicas no religiosas, el cero aparece ligado a esa capacidad de pausa, no como quietud pasiva, sino como quietud activa. El tipo de silencio que no es ausencia de pensamiento, sino presencia plena antes de que el pensamiento encuentre su dirección. Pensemos en algo más concreto. Una reunión que termina y deja un silencio en la sala antes de que alguien hable. Un corredor que llega a la meta y tiene un instante, solo uno, antes de que el resultado tenga nombre en su cabeza. Una persona que acaba de tomar una decisión difícil y todavía no procesó del todo lo que acaba de elegir. En esos momentos, hay algo que se parece mucho a lo que el cero intenta nombrar. El espacio entre lo que fue y lo que será. El cero, así entendido, no es solo un número. Es una manera de nombrar los umbrales. Los momentos de transición que son reales, pero que resultan difíciles de describir porque no son ni lo uno ni lo otro todavía. Son exactamente ese intervalo, donde el futuro todavía no tiene forma, pero el pasado ya no sostiene. Una forma de leer simbólicamente el cero es como el número que protege ese intervalo, que le da nombre a la pausa, que reconoce que entre el fin y el principio hay algo que no es nada, pero que tampoco puede reducirse a ausencia pura. Es un espacio que existe, que tiene su propia textura, su propio tiempo, su propia función. Esa función puede parecer menor si uno busca en los números solo respuestas concretas, instrucciones o señales. Pero si uno se acerca a los números como a mapas de sentido, como herramientas para pensar la experiencia, entonces el cero resulta ser uno de los más ricos. Porque habla de algo que todos conocen, pero que pocos tienen palabras para nombrar.
La experiencia de estar entre, de haber terminado algo y todavía no haber empezado lo siguiente. De sentir que el suelo ya no es el de antes, pero el nuevo todavía no está del todo firme. De habitar la transición sin apuro ni certeza. El cero no resuelve esa experiencia, no la explica ni la predice, pero la nombra. Y nombrar algo, aunque sea solo para reconocer que existe, ya es una forma de relacionarse con ello de otra manera. Eso es, en última instancia, lo que hace cualquier símbolo bien usado. No reemplaza la experiencia, no la simplifica, la pone en perspectiva, le da un marco que permite pensarla con más claridad, sin reducirla a categorías rígidas de bueno o malo, avance o retroceso, lleno o vacío. El cero, en esa lectura, no es la nada. Es el nombre del espacio donde todavía no hay nada, pero donde todavía puede haber todo. Es el lugar anterior al primer trazo, el silencio anterior a la primera nota, el instante anterior al primer paso. Y hay algo en eso que no es pequeño, porque sin ese espacio, sin ese intervalo, sin ese cero que sostiene la posibilidad, ningún número que viene después tendría desde dónde partir.